Bueno, el tema de la clase 11, que ha sido el sábado pasado, es afrontar y desensibilización, ¿sí? Afrontar y desensibilización. Es del libro Acompañante terapéutico de nuestra salud mental, del doctor Federico G. Bueno, yo lo voy a ir leyendo y tratando de que ustedes lo entiendan lo mejor posible. Esta primera parte de afrontar, yo ya lo había leído antes a ustedes, así que capaz que lo recuerden. Afrontar. Afrontar es confrontar gradualmente, es decir, de a poco. Consiste en exponerse conscientemente en libertad, relajado a las situaciones ansiosas o estresantes, o al objeto que provoca ansiedad, que provoca fobia, pánico o cualquier síntoma que aumente el estrés, el que nos coloca en el dilema de huida o de lucha. Es más fácil enfrentarse a lo que tememos, a lo que nos da miedo o lo que no queremos ver, porque de esa forma nos vamos a poder relajar, ¿sí? Por más difícil que nos sea, pero cuando afrontamos algo nos sentimos más aliviados. Es decir, nos relajamos, ¿sí? Porque cumplimos con lo que tanto deseábamos y no podíamos. Entonces, cuando realizamos esa acción, aflojamos y nos sentimos mucho mejor. El día y la hora en que el sujeto decide comenzar a dar respuesta a su miedo, comienza a confrontar. El miedo provoca una reacción intrínseca de lucha o huida. Debemos persuadir al paciente a que con las herramientas inicie la lucha. ¿Qué herramientas? La reestructuración cognitiva, los ejercicios que yo les he dado, donde tenemos que cambiar las creencias irracionales por las creencias racionales, es una de las herramientas para hacer el afrontamiento. Y todo lo demás que hemos ido viendo, los conocimientos que hemos tenido con las psicoeducaciones, los síntomas de la ansiedad, los síntomas de la depresión, eso nos ayuda a saber que cuando tenemos un ataque de pánico o estamos muy ansiosos, saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, sobre todo la relajación y la respiración es muy importante. Es la principal herramienta que tenemos a nuestra mano. La relajación y la respiración y razonar los ejercicios de reestructuración cognitiva, que el día de mañana ya no lo van a hacer en su cuaderno, sino que directamente lo van a pensar en su mente. Viene una emoción negativa, se forma una creencia irracional, y cuando yo esté más lista con la reestructuración cognitiva, quizás lo pueda cambiar en el momento. Si es una situación problemática que es más grave, que va a costar cambiarla, bueno, le tengo que dar su tiempo, pero sí sé que la puedo cambiar, que estoy preparada, que tengo herramientas para cambiar esa situación. Tardaré un poco más, según la situación, pero nada es para siempre. Bueno, dice que debemos, por otra parte, categorizar que el éxito se logra después del esfuerzo y del cumplimiento de las metas presupuestadas, que no hay milagros, que solo el esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante que requiere del paciente y de su entorno un cumplimiento estricto. Depende de los logros terapéuticos. Entonces, ¿de quién va a depender que ustedes puedan salir adelante, lograr lo que quieran, los metas y los objetivos, afrontando las situaciones difíciles, menos difíciles, más difíciles? ¿Quiénes son los únicos responsables? Ustedes. Bueno, y yo en mi caso, pero en el caso de ustedes, cada uno de ustedes es responsable de sus logros.
Entonces, ¿cuál es el secreto? Es la información, más el trabajo que realicemos, más la dedicación y más el cumplimiento. Ese es el secreto de poder reestructurar cognitivamente y de cambiar y de afrontar. En síntesis, crear habilidades para la lucha por la existencia es la base de la confrontación. Con un objeto claro es ponerse frente a él para vencerlo. Es decir, nos tenemos que preparar para enfrentar, ¿no es cierto? Que es lo que estamos haciendo nosotros en la Yesaná, mediante la psicoeducación. Bueno, la desensibilización, el afrontamiento y la exposición gradual deben realizarse en los diferentes pasos. O sea que tenemos diferentes pasos para realizar el afrontamiento. Primero, desensibilización, desacondicionarse frente al problema. ¿Qué significa esto? La desensibilización sistemática consiste en enseñar al paciente a identificar sus imágenes espontáneas, cómo realizar intervenciones terapéuticas tanto sobre estas como sobre las imágenes inducidas. Suelen ser muy breves y perturbadoras. Muchos pacientes apartan las imágenes rápidamente de su mente, pero si no logran identificarlas y combatirlas, pueden sentir sus efectos negativos de manera permanente. La técnica de desensibilización sistemática desacondicionada es desensibilizar al paciente del estímulo fóbico. Entonces, ¿cuál es esta herramienta? Y enfrentarse a lo que tememos. Por ejemplo, en el caso de la fobia, no voy a salir porque tengo que subir un edificio en ascensor y le tengo fobia a los ascensores. Entonces, si yo trato de enfrentar esa situación, por supuesto que tengo que estar preparada, sé que no me va a pasar nada. Si me da un ataque de pánico son 10 minutos nada más y no pasa más nada. Sé que puedo hacer la respiración. También sé que no me va a pasar nada entonces, ¿cuál es la posibilidad de poder enfrentar el ascensor? Y que tengo las herramientas, la respiración, la relajación, ¿sí? Como muchos otros afrontamientos que no son difíciles, ¿no? B. Afrontamiento propiamente dicho. Es hacer frente al problema. Afrontar en grupo es luchar y confrontar con otros el objeto que provoca la ansiedad, fobia, pánico o cualquier síntoma que aumente el estrés. Esto crea habilidades para la lucha por la existencia, que es la base de la confrontación. El afrontamiento es una técnica y una etapa fundamental del tratamiento que integra y se complementa con desensibilización, reestructuración cognitiva, relajación progresiva, el empleo de una pedagogía que implique al paciente y a su grupo familiar en la comprensión, trabajo de la problemática. Ensayo y tareas de afianzamiento de habilidades de integración a grupos de iguales características. Es decir, nosotros somos un grupo en la Red Nacional de Salud Mental, donde nos apoyamos unos a otros para poder usar estas herramientas, ¿no? De afrontar la ansiedad, de afrontar el miedo, donde nos escuchamos y sabemos que lo que me pasa a mí le pasa al otro, no soy un extraterrestre, entonces si el otro puede, yo también, ¿sí? Propone al paciente la evocación de imágenes o situaciones. El mismo es guiado por el acompañante que el fin de permitirle el reaprendizaje de esa situación, mientras se visualizan escenas aversivas en silencio, lo cual equivaldrá a una situación similar. Esto quiere decir, por ejemplo, si ustedes van a terapia individual, porque tengan fobia, supongamos, no solamente fobia, todo lo que implique miedo y poder
y no poder afrontar. Entonces el terapeuta va a hacer un trabajo con ustedes de acuerdo a lo que ustedes necesiten, que este trabajo se llama desensibilización, donde el terapeuta seguramente va a practicar con ustedes, exponerse frente al problema, pueden ser imágenes fóbicas, pueden ser situaciones fóbicas. Entonces el terapeuta va a trabajar con ustedes en eso, ¿no? En forma individual. Acá lo hacemos en forma de grupo, pero solamente para tener las herramientas a mano, para saber qué es lo que es, ¿no? El afrontamiento, qué es lo que es. Ahora, los problemas personales en situación personal, eso lo van a hacer si ustedes van al terapeuta, al psicólogo, ¿sí? Y en todos casos, si necesitan medicación, los tiene que ver el psiquiatra también, ¿sí? Dice, otra de las tareas del terapeuta será capacitar a la persona para que enfrente una representación fantasiada de lo que teme, enseñándole luego a enfrentar esta situación temida en la vida real, lo que les digo. Este procedimiento implica la exposición gradual a estímulos temidos en estado de relajación muscular. La relajación muscular es perfecta porque ustedes se relajan y quizás después de eso ustedes pueden enfrentar algo o estar más relajados para afrontar una conversación con alguien que necesiten hablar. En el caso del trabajo con el jefe, o bueno, ¿sí? Son situaciones que para muchos son estresantes de enfrentar y bueno, la relajación es un buen elemento. Mientras se trabaja en la desensibilización, se le enseña al paciente que este entrenamiento, además de ser un ensayo de la conducta adecuada para enfrentar situaciones concretas, permite aprender a relajarse para eliminar tensiones en general. El primer paso será el entrenamiento en relajación. La relajación muscular profunda es fundamental en el empleo de esta técnica. Durante el entrenamiento, el acompañante señala que la tensión inicial experimentada por la representación de la situación será luego señales que indicarán la necesidad de utilizar la técnica de relajación. Y una vuelta les decía que ustedes estén donde estén y sientan algún síntoma de ansiedad, lo pueden hacer en la calle, en el almacén, en la cola del colectivo o en el ascensor, donde sea. Respiran por la nariz, llenan el abdomen y aspiran por la misma nariz, así. Y lo pueden hacer en cualquier parte porque no necesariamente nadie se va a dar cuenta, porque yo voy a hacer. Entonces eso alivia muchísimo, ¿sí? Y baja la tensión. En el semáforo, que ha visto que el semáforo tiene 60 segundos, también lo pueden hacer. El acompañante reitera, es decir, el terapeuta, destaca permanentemente la importancia de aprender a relajarse, como así también la posibilidad de reconocer los síntomas que acompañan a la ansiedad. Nosotros ya vimos los síntomas de la ansiedad, que la taquicardia, que dolor de cabeza, ¿qué más era? Que sienten como que se quieren salir de ustedes o salir corriendo, la transpiración, la falta de sueño, mucha agitación, ¿sí? Bueno, ya vimos nosotros después lo vamos a repasar en las vacaciones, a los síntomas de todas de las fobias, del TOC, de la ansiedad generalizada, ¿sí? Bueno, C. Exposición. Exposición es exponerse vivencialmente al problema, ¿sí? Con la ayuda del terapeuta o acompañante terapéutico o el grupo, el paciente busca confrontar y permanece en contacto con con lo que le causa temores, hasta que su ansiedad es poco a poco aliviada por la familiaridad que adquiere con la situación. Es decir, a ver, yo tengo miedo a
supongamos, a subir a un colectivo. Yo no puedo ir en colectivo. ¿Qué hago? Me voy un día en colectivo, al otro día me voy en auto, al tercer día vuelvo a subir al colectivo y vuelvo a subir al colectivo hasta que veo que me voy adaptando, me voy familiarizando con ese temor que yo tengo. En mi caso me han hecho acordar, por ejemplo, con el dentista. He estado yendo un año entero al dentista, le tengo fobia al dentista. Hoy hace 2 meses que no voy y, y me está costando empezar de nuevo a ir otra vez. Tengo que empezar de nuevo. Así que ya voy a sacar turno en estos días. Tengo que ir al dentista. Y me está costando de nuevo ir otra vez. Pero cuando uno agarra el ritmo, bueno, ya empieza a afrontar, ¿no? La terapia de exposición, es decir, esto de decir, bueno, tengo miedo, pero voy a subir al ascensor, pero voy a subir al colectivo, pero voy a ir al dentista, pero voy a ver a tal persona. La práctica, la terapia de exposición es altamente positiva y muchas veces indispensable en la recuperación. En la terapia de exposición es de fundamental importancia la figura del acompañante terapéutico. En este caso, los voluntarios de la Yesaná. Se debe alentar a los pacientes a exponerse en forma gradual a aquello que temen, hasta que el miedo empiece a desaparecer. Por eso es muy importante cuando conversamos en grupo. Yo tengo miedo de esto, o yo tengo miedo del otro, o a mí me pasa aquello, o a mí me pasa lo que a vos te pasa. Y bueno, nos vamos conociendo, nos vamos comentando lo que nos pasa y nos puede servir el diálogo con el otro para poder afrontar. En la terapia de exposición, ya lo dije, se debe alentar a los pacientes a ponerse en forma gradual a aquello que temen hasta que el miedo empieza a desaparecer. Pueden enfrentarse a él mediante técnicas de relajación y respiración aprendidas para combatir la ansiedad originada por el estímulo ansioso fóbico. Entonces, ¿qué es lo fundamental para hacer afrontamiento? Primero, la relajación, la respiración. No solamente cuando yo estoy ansiosa, sino si ustedes practican la relajación, la respiración todos los días, aunque sea 2 veces al día o una vez al día, durante 5 minutos, primero 5 minutos, después la semana que viene 10 minutos, después pueden hacer una relajación más larga. También lo que les va a ayudar mucho es hacer un ejercicio físico, caminar, andar en bicicleta. Entonces, dijimos, respiración, relajación, pero practicarla todos los días para que se haga una costumbre, ¿no? Así como estamos acostumbrados a bañarnos o comer o dormir todos los días, bueno, en este caso es lo mismo. El afrontamiento debe ser ir adquiriendo herramientas para irse acostumbrando, ¿no? La relajación, la respiración, todos los días, un poquito. Puede hacer una caminata, el que no haga ejercicio. Y otra parte importantísima para hacer afrontamientos es el tema del paradigma de Ellis. Es decir, lo que estamos haciendo del ABCDE, de los ejercicios que yo les he dado. Entonces, yo ahora les voy a dar más ejercicios. Me gustaría saber si ustedes los han hecho. Lo vamos a comentar el sábado. Los espero. Gracias a Gabriela que nos está prestando su casa. Y bueno, quedarían dos encuentros más. Y decirle a Diego y a Adrián que el año que viene, para completar el curso, vamos a seguir virtualmente con ellos dos. Ya lo vamos a organizar porque quizás hay varias gente que está en otra parte lejos
y quizás nos organicemos y lo hagamos por Zoom. Y se pueden integrar también quizás otras personas. Eso ya lo vamos a ver con la gente de coordinadora de Resanar. Y el año que viene, no, si Dios quiere que el COVID esté todo bien, los talleres no van a ser por WhatsApp, van a ser presencial. Así que a ponerse las pilas, tratar de ir afrontando esto de salir a la calle. Los quiero mucho y los espero el sábado.